Bueno, ¿qué tal? Buen jueves para todos. Venimos en son de paz. Yo me estaba acomodando un poco el flequillo ahí mientras estábamos esperando para salir al aire. ¿Cómo estás? ¿Vos te escuchás bien ahí, Yo me amigo? escucho perfecto. ¿Y a mí me escuchás bien? Sí, más o menos, sí, creo que sí. Hola, hola, hola. Sí. Ahora, ahora sí. Estoy un poco resfriada, estoy un poco malograda, pero bueno, lo estamos dando todo, como siempre, como todos los jueves. ¿Cómo está la gente del otro lado? Ya vimos que se empezaron a conectar. Hoy tenemos un programa especial para el público uruguayo. Hoy estuvimos Exactamente. trabajando para los uruguayos que están del otro lado. Ángel Nicolás Tedesco, augurio de un gran programa, dice. Saludos a todos. Sí, estuvimos trabajando para vos, Ángel. Para vos, para Eloísa, para todos los que están del Para otro mí lado, mismo. para vos mismo, para los que Como están charrúa. del otro lado del charco escuchándonos. Porque hoy tenemos a Florencia Núñez, que calculo que ya debe estar conectada. ¿La tenemos por ahí, Malet? ¿Todavía no? Bien. Bueno, ahí le voy a decir que se conecte, porque bueno, ya estaríamos como para empezar a entrevistarla. Tenemos un montón de cosas para hablar con ella. Le mando un mensajito, tú, a ver si está. Y mientras tanto, bueno, nada, saludamos a la gente de Comunidad Trinchera, otro jueves más que estamos acá. Feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños. Vivimos un cumpleañito el fin de semana a puro ritmo. Hemos trabajado, hemos bebido, hemos comido, nos hemos divertido. Estuvo muy interesante, muy lindo el conversatorio, la charla con Cascote, muy Sí, conmovedora. la verdad que sí. Yo estaba con una amiga acá y me decía, che, qué buena esta charla. Ella estaba con su hijo y me decía qué bueno que mi hijo pueda escuchar. Me dice, Male, que está ahí, que nos vea, así que sí, ahí la tenés. Bien. Bien, perfecto. Qué equipazo. Ahí está del otro lado, ya mamá está escribiendo del otro lado que ya está conectada. La tenemos a Florencia conectada también. Nos hace enseña del otro lado. Y mientras tanto vamos a ir diciendo que el sábado 18 de octubre a las 21:30 horas en la Carbonera Carlos Calvo 299 San Telmo Cava va a estar Florencia Núñez en concierto. Llega a la Argentina tras agotar el Teatro Solís de Montevideo y una exitosa gira por el interior del Uruguay. La reconocida cantante y compositora uruguaya Florencia Núñez llega a Buenos Aires para ofrecer un concierto especial en formato trío en la Carbonera, en el barrio de San Telmo, el próximo sábado 18 de octubre a las 21:30. Con una sólida trayectoria de más de 10 años, Florencia Núñez se ha consolidado como una de las voces destacadas de la música uruguaya, merecedora de premios nacionales y múltiples reconocimientos en Argentina y su país natal. Su talento y su sensibilidad le han permitido compartir escenario con artistas de renombre como Jorge Drexler, No te va a gustar, La Vera Puerca, Abel Pintos, Rani Barrio Nuevo y Sandra Mianovich. ¿Será que la tenemos ahí, Florencia? ¿Nos escuchás? ¿Te escuchamos? Y los veo también. Espectacular. Bueno, antes que nada, muchas gracias por tomarte el tiempo de hablar un rato con nosotros. Estamos bastante contentos y emocionados de poder hablar con vos. Acá mi compañero Santi es un coterráneo tuyo y Qué bueno. este es un programa que le dedica bastante A Uruguay. a Uruguay. Así que bueno, nada, contentos de que te puedas sumar. ¿Cómo estás, Florencia? ¿Cómo están? Súper bien. Aquí contenta. No he parado de los pies y la lengua tampoco, porque he estado hablando desde Te que tienen llegué al así, público. ¿no? Una atrás de la otra. No he parado de hablar ya por momentos, es como que me sacudo de la cabeza a ver qué estoy diciendo, porque Bueno, respiramos hondo, reseteamos un poquito, porque nosotros encima tenemos unas re ganas de hablar con vos. Nos estuvimos Sí. preparando durante la no, semana, eso de estuvimos una. estudiándote y estuvimos viendo tu documental, estuvimos haciendo un poco de Ay, todo. qué lindo, qué ¿Estuviste alegría. por acá? Porque ayer tocaste acá en La Plata. Sí, estuve por ahí ayer con los chicos del sindicato de boleros. Ah, Pasé espectacular en el club. Espectacular, lleno, tocamos, la gente bailaba, era, no sé, un mundo hermoso el de ayer. eso es una linda movida esa que se arma acá con el sindicato de boleros, que empezó ahí como medio tímidamente y que hoy por hoy, bueno, nada, que sea miércoles a la noche y todas las semanas es así, ¿viste? Se llena de gente, hay un ambiente muy lindo, la gente se anima a bailar y bueno, nada, una orquesta en vivo y siempre traen alguna Invitada. figura invitada que se suma y se arma algo muy bonito. Sí, la verdad que sí, yo los conocía porque en Instagram alguna vez nos habíamos hablado, porque me empezaron a seguir, no sé, saqué una canción que es un bolero,
el año pasado y como que no sé, se ve que el algoritmo nos llevó unos a los otros y quedamos en contacto, qué sé yo, bueno, ojalá algún día. Y se dio que venía para acá y a través de uno de los chicos de la producción me dijeron, che, ¿está esta posibilidad? Le dije, por supuesto, no hay un no. Si es posible, si Claro. logísticamente lo podemos hacer, vamos a hacerlo. Espectacular, qué lindo coincidir. Sí, aparte estás cerca de Capital. ¿Te estás quedando allá en Estoy Capital? en Capital, sí. Está cerquita, es 1 horita de viaje, así que vas y Sí, venís. al toque, sí, lo hicimos ayer. La verdad, hermoso, muy contento. Bueno, ¿y qué estás preparando entonces para estos días acá en Capital? Este sábado 18 de octubre a las 21:30 en la Carbonera Carlos Calvo 299. Sí, o sea, me vine el lunes, los músicos llegan el sábado mismo para el show. Ujú. Lo que he estado haciendo esta semana es, además de compartir con colegas, es recorrer diferentes medios, charlar, esto que estamos haciendo, ¿no? Ujú. Algunos a distancia, pero muchos de forma presencial también aquí en Capital. Así que contenta por eso también, porque es una re linda excusa del show para conversar, para acercar el nuevo disco, para charlar un poco de todo, ¿no? O sea, es una tremenda excusa y la verdad que contenta porque siento una cosa que me parece que a todos los músicos uruguayos nos pasa, que ustedes nos reciben como con una atención especial a los músicos uruguayos, ¿no? Como con una cosa de respeto y de, no sé, como que sinceramente les copa, ¿viste? Como que eso es lo que yo logro identificar. Sinceramente les gusta y les gusta charlar y tienen como un cariño muy grande hacia Uruguay. Y eso, obviamente, hoy pensaba eso, ¿no? Que seguro tiene que ver, bueno, con nuestra historia en común, rioplatense, pero también con muchos artistas uruguayos que han venido haciendo este camino Claro. durante muchos años, abriendo, ¿no? Picando piedra, abriendo camino para los que venimos después. Un camino que se va como construyendo y alimentando entre nosotros. Sí, tal cual. Aparte, es como para los músicos de allá, como el primer pasito ese de llegar a Buenos Aires, es como, bueno, llegué y que te abran las puertas. En general, yo, mismo acá en La Plata, que es un circuito musical bastante Sí, movido, lindo. digamos, me he sorprendido. A mí me gusta mucho el carnaval de allá y cada vez que viene alguna murra acá voy. Y obviamente te das cuenta de quiénes somos uruguayos, pero también hay un montonazo de público argentino que lo abraza, digamos, ya, a los distintos géneros en Sí. general. A mí Totalmente. me gustaría un poco, también para darle un poco de contexto al resto de las personas que nos escuchan y a Marcia también, eh, sin tampoco irnos tan lejos, pero bueno, contar un poco de dónde venís, porque entiendo que es algo importante para vos. Rocha, tanto en lo artístico, en lo cultural, en tu vida, en todo, hiciste un disco al respecto y una película, así que un poco para saber un poco de tu infancia, dónde venís y que después entiendo que te fuiste a Montevideo a estudiar. Sí, bueno, hice un poco como lo que hace mucha gente en Uruguay, ¿no? Que es terminar yéndose a Montevideo a estudiar a la mayoría de edad, 18 años, 19 años, un poco así. Yo nací, crecí en Rocha, en la ciudad de Rocha, que seguro ustedes conocen por ahí, no piensan en Rocha como tal, sino piensan en Punta del Diablo, el Cabo Polonio, La Paloma, Baliza. Eso es lo que yo estoy como estos días identificando. Yo soy de Rocha, ¿qué? Y yo les digo, me dice, yo conozco Punta del Diablo, le digo, eso es parte de Rocha. Entonces, claro, un poco se da eso, que ustedes van siempre a los balnearios en verano, y bueno, yo nací ahí muy cerquita. Nada, y la verdad es que bueno, recibí la educación, mi familia es toda de ahí, recibí la educación ahí, y a los 18 me mudé a Montevideo para estudiar, hacer la facultad, y bueno, y también me fui quedando, hace 16 años vivo en Montevideo, o sea que ya va casi mitad de mi vida en cada lugar, años muy formativos, porque años de juventud, juventud y primera adultez, digamos, y ya ahora considero que soy una mujer bastante hecha y derecha, pero bueno, la verdad es que sí, sin duda tuvo que ver el hecho de mudarme a ser parte de la persona que soy. Claro. ¿Y cómo siempre la música estuvo presente en tu vida o arrancaste ya un poco más de grande o adolescente? Y si tuvo que ver un poco también el desarraigo, porque acá capaz las distancias son más largas, pero por más que sea corto, 3-4 horas de Rocha a Montevideo, se debe sentir la distancia y el desarraigo de estar lejos de los afectos, la familia, lo que nos rodea. Obvio, el desarraigo no importa la distancia, creo que tiene que ver con empezar tu vida en un lugar nuevo donde tú eres tú y no eres el hijo de.
tal familia, ¿no? Tú eres alguien anónimo, nuevo, que empezás a trazarte tus vínculos, tus límites, ¿no? A transitar una geografía nueva y eso te va incidiendo. Y en realidad yo empecé a hacer música, me gustaba cantar desde muy chica y por ahí estuve muchos años intentando canalizar eso que sentía con la música, hasta que con 15 años logré como la insistencia justa y el momento como coyunturalmente pasaron cosas para que mi familia aceptara mandarme a clase de canto y guitarra y ahí empecé enseguidita a aprender un poquito de guitarra, a componer canciones. Claro. Y ese fue como el comienzo donde dije, che, por ahí lo que me llamaba tanto la atención de las canciones es que yo también las puedo hacer, capaz que era eso, ¿no? Y ahí, bueno, una cosa llevó a la otra, y cuando me mudé a Montevideo, finalmente siento que estando en un lugar nuevo, donde por ahí no sentía que nadie me fuera a juzgar, porque al principio te da mucha vergüenza decir que haces canciones, ¿viste? Como era un lugar nuevo y no sentía que me pudieran juzgar, estaba haciendo facultad de comunicación, o sea, había gente creativa naturalmente, era como que me sentía en un ambiente más propicio para poder mostrarlo. Así que por ahí con 18 años, 19, grabé mis primeras canciones y elegí unas canciones para un EP y bueno, y así seguí, a los 20 y poco mi primer disco y así. A mí me gustaría hacer ahí como un ver más en la cuestión de estudiar comunicación y esta decisión que tenés de recuperar un poco la cultura del lugar de donde venís, de Rocha, y hacer este descubrimiento a través de la música. Y también, bueno, quería preguntarte algo que supongo que la respuesta es un poco obvia, pero bueno, ¿cómo es que lo sentís vos? Si yo te vinculo un poco con, no sé, con Violeta Parra, con Leda Valladares o con incluso Natalia Lafourcade, digamos, ¿qué es lo que vos sentís que necesitas rescatar de la tierra de donde venís? ¿Qué es lo que querés comunicar? Y después de pasado un tiempo, ¿cómo te sentís parada de ahora en adelante? Bueno, es interesante tu pregunta porque justo nombraste 3 figuras que son de alguna forma exponentes de lo que significa poner en valor la raíz, ¿no? Uh-huh. La música de raíz. Bueno, yo en principio como que no me sentía como una heroína al rescate, ¿no? Era más como, partió como un deseo más como del debe, de haberme ido, de la cuestión del desarraigo y de no estar tan vinculada con lo local, que dije, che, nosotros en Rocha tenemos un cancionero increíble, pero por ahí no todo el mundo lo conoce. ¿Qué tal si me transformé como un poco de divulgadora, viste? Uh-huh. Y como como con ese espíritu, mi primer pensamiento fue, ¿qué pasa si esas canciones que para mí son tan icónicas las hubiera escrito yo? Esa fue mi premisa. Si yo hubiera escrito estas canciones, ¿cómo sonarían? Y ahí me tomé toda la libertad que te puedas imaginar, porque uh-huh. Dije, si yo hubiera escrito esta canción, sonaría así, le haría esto, chucu, 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 y me puse a producir y me puse a tal. Sí es verdad, justo nombraste el caso de Natalia, y creo que ella me inspiró mucho con el disco Mujer Divina, que no sé si lo tienen presente, que es un disco que hace en homenaje a Agustín Lara. Uh-huh. Mi pensamiento fue, cambiando la escala, ¿no? Porque ella es una artista ya mainstream a esta altura, con mucha visibilidad. Bueno, pero en su momento cuando arranca un poco con este recorrido fue un poco ingrato la recepción que tuvo. ¿No? Tenés razón. Bueno, dije, qué loco, ¿no? Estoy cantando en mi casa Mujer Divina o Amor de mis amores de un tipo de que nunca había oído hablar en mi vida, de otro país que se murió hace no sé cuántos años. Qué loco el poder que tiene que nuevas generaciones retomen repertorios. Y dije, pucha, yo tengo la posibilidad de hacer eso mismo, uh-huh. con otras herramientas, con la música que a mí me formó y la que yo siento que tiene algo que ver con mi vida, por ahí no de forma directa, porque no son las canciones que yo haría, pero sí, evidentemente de las que estoy hecha. Entonces dije, bueno, me voy a poner en ese objetivo que es, bueno, hacer de cuenta que esta música la escribí yo y trabajarla como tal, obviamente con el respeto que se merece los autores y los intérpretes originales, porque son quienes pusieron también en valor. Me pasó que también eso, me sentí como más una divulgadora que una rescatista, ¿no? Y lo que me pasó con ese proyecto fue que por ahí yo sentía que lo que había para aportar era como un cruce entre lo territorial y lo generacional, ¿no? Uh-huh. Como que era lo que me había pasado a mí con este disco que te mencionaba. Yo sentía que a nivel territorial, Rocha, que es una provincia de un departamento de Uruguay,
tiene como su lenguaje y su código propio a nivel cancionístico, y por ahí otros departamentos tienen el suyo, pero eso también es referencia de canto nacional o de canción en Uruguay. ¿Qué pasa si también eso lo pone un poco en valor a nivel del plano general de la gran foto? Y por otro lado, las generaciones, que me parece que fue como el resultado más patente del proyecto, que fue ese puente. Porque una vez que salió, primero una canción, después otra, el teaser de la película, en fin, los comentarios eran gente mayor, que podrían ser mis abuelos, comentando, eran las canciones de mi adolescencia. No puedo creerlo, que un chico joven que decía, estoy tocando esto en la guitarra y mi abuelo se emocionó porque se dio cuenta que era, ¿entendés lo que digo? O sea, puso a charlar, a dialogar generaciones. Claro. Pero de una forma sonando como algo actual, pero haciendo referencia a algo que por ahí es parte de nuestro ADN, o del mío, por lo menos. Y también, ahí me di cuenta de que el vínculo, perdona, solo una cosa más, que el sí. vínculo emocional que tiene mucha gente, no solamente de Uruguay, sino de otros países, con el departamento de Rocha, hizo que esa música tuviera vital importancia por eso. Gente que llora y me dice, yo veraneé en Balizas toda la vida desde niño, entonces esta canción no puedo... Eso es lo que pasa, el vínculo emocional con el territorio y el vínculo intergeneracional, es un poco grandes rasgos. Y también me gustaría hablar un poco del trasvasamiento que hay desde lo que es lo sonoro a lo audiovisual también, ¿no? Porque también decidís hacer el documental, vas al territorio, haces bueno, se muestran unas imágenes hermosas ahí en el Palmar y todo eso, pero también recuperás un poco el espíritu de las personas que han compuesto las canciones y también, bueno, nada, relacionarlo, esto que vos decís vos, empíricamente con el territorio, pero también con las imágenes, con todo. Claro, es que justamente el poder del audiovisual es que te muestra y te lo cuenta, Sí. digo, de esa forma que es como tan entradora, y es el código de este tiempo, ¿no? Por ahí no una película documental porque es largo y la atención hoy no pasa de los 30 segundos, pero es verdad que al que le interesa se cuelga con eso. Y sí, me parecía re importante poner a los actores de esa escena en plano, a poner a los testigos de esa escena en plano, a los protagonistas y a los que vieron a los protagonistas, porque algunos han fallecido ya. Y también el hecho de que algunos de ellos, y si no me equivoco la mayoría, son contemporáneos. Y dije, bueno, qué mejor momento, porque ya son gente mayor, aprovechemos esto ahora. Total. Que los tenemos. Entonces, bueno, siento que un poco es como casi un documento, casi no, es un documento y tiene que ver un poco también con el acervo más que con la producción discográfica. No sé si me explico. Sí, tal cual. Te explicás. También hay una cosa que me pasó un poquito con lo que decías antes y con esto mismo ahora de la película. A mí me pasó, yo obviamente conocía algunas de las canciones, el Azucará más que nada, pero sí me trajo de nuevo a esas canciones, porque más allá de si a uno le gusta o no, porque la música es subjetiva, digo, pero el cómo hiciste la sonoridad, la cantidad de instrumentos, los vientos, inclusive la voz, que lo cante una mujer, con no sé, con el vozarrón de canto popular de los Azucará, a que lo cantes vos, es otra cosa completamente diferente, y sin embargo no se pierde el concepto de la canción. Eso me pareció muy lindo, así que te felicito aparte por eso. Gracias. Porque me gustó mucho. Y con respecto a la película, algo que me gustó mucho es, por supuesto, aparte de reivindicar a los autores y al lugar, que creo que le dieron un tiempo correcto a cada cosa. No te sumaste a esa cuestión vertiginosa que decías de lo visual de hoy en día, sino que todas las tomas son largas, caminando por el Palmar, caminando por la playa, se detuvieron a mirar el atardecer, a hablar de eso. Y acompaña, porque en realidad las letras de las canciones hablan de eso, de lo que es Rocha. Para quien no lo conoce, de verdad te lo pinta. Si cerrás los ojos y prestás atención a las cosas que ustedes dicen, te lo va pintando. No solo dicen Punta del Diablo o la playa, habla de todo, inclusive, por ejemplo, en Poema a las 3, que me es muy difícil a mí como uruguayo contarles a los argentinos lo que es un boliche de Uruguay. Y creo que esa escena donde están todos ustedes hablando, contando, y eso es referencia tal cual lo que es, que acá existe de otra forma, pero no es eso. Sí, no, es que todo lo que has dicho estoy de acuerdo 100%, porque se fue dando natural, bueno, hice un guión, ¿no? Pero se fue dando natural, pero además, viste que una cosa es como que es
resultado de la otra. Las canciones hablan del paisaje. El paisaje determina los oficios inciden en la vida y en la idiosincrasia de las personas, y eso se transforma en poemas y después en canciones, y las canciones van girando en la rueda. Entonces era un poco inevitable que fuera como tan contemplativo y que tuviera su ritmo, ¿no? Que no es un reel turístico. Claro. Total. Es un documento musical, y por ahí eso es lo que lo hace también para el que le gusta, que conoce Rocha, es un reflejo, y para quien no lo conoce le dan ganas de conocerlo, porque me parece que es lo que termina pasando. Claro. Otra cosa que tenía ganas de preguntarte es, bueno, como tomando otra vez las referencias estas de Violeta Parra, de Leda Valladares, incluso de Natalia Lafourcade, que nada, uno a Leda y a Violeta por ahí las va estudiando, y por ahí lo que pasó con Natalia Lafourcade lo fue más o menos viviendo, lo fue viendo. Yo siento que cuando ellas entran en este terreno de recuperar los cancioneros populares, y bueno, vos decís que tenés más la intención de comunicarlos, pero siento que hay como que un ir perdiéndose, digamos, en esos caminos y adentrarse cada vez más. Quería saber cómo te sentís vos, si vos sentís que estás como para seguir adentrándote cada vez más ahí, o que vos encontraste un principio y un final acá y que vos volvés a retomar a partir de donde estabas antes de haber empezado este recorrido. Bueno, mira, ha pasado mucho que el proyecto fue como muy exitoso en Uruguay. O sea, el disco se transformó en disco de oro, la película fue funciones agotada, saliendo de la pandemia. O sea, estamos hablando de que eso fue en fines del 21, principios del 22. A ver, mi objetivo era muy concreto, poner a difundir o comunicar o eso, divulgar un par de canciones de cancionero que a mí me formó, porque yo tenía ganas de hacerlo. No era tan antropológico, por ahí yo no me iba a poner a estudiar cancioneros, repertorios. De hecho, no tuve que estudiar las canciones. Dije, ay, che, ¿cuál podría ser? Bueno, esta. Quedaron afuera, obvio, un montón. A raíz de este proyecto, la cantidad de gente que me pide ahora la parte 2, Claro, claro. Me dejé la vida en ese año y pico, 2 años trabajando en ese proyecto. ¿Sabes lo que sufrí para hacer esto? Evidentemente no tenía las condiciones, los recursos ni nada para hacerlo, y lo saqué adelante a sangre, sudor y lágrimas, literal. Entonces, bueno, por un lado siento que mi objetivo está cumplido, no, totalmente excedió lo que me planteé. En segundo lugar, yo no puedo no me puedo dedicar a esto de rescatar, porque no soy rescatista. Entonces me parece que lo interesante es que me pedían, uno por departamento. Así yo digo, a ver, esto salió del corazón. Claro. Esto tiene que ser algo que te mueva, que tenga que ver con tu historia. Hay un montón de compositores, intérpretes que se podían dedicar a hacer esto en sus tierras si quisieran. No tengo que cargarme yo con esa cruz, porque no me corresponde. Y además, cuando se hace así de corazón y usted no se imagina las cosas que yo hice para sacar este trabajo adelante. Entonces, la verdad es que sería muy deshonesto de mi parte intentar emularlo en otros lugares o hacer otra parte cuando para mí tuvo un principio y un final, que es imposible que lo separe de mi carrera y de mi vida, porque también es cierto, yo soy quien hice ese trabajo y ese trabajo me atraviesa. Evidentemente ahora haber sacado otro disco el año pasado, retomando mi trabajo como autora, tiene que ver haber hecho ese trabajo como intérprete y como de investigación. No es que me disocio y vuelvo a la autoría donde la dejé. Evidentemente me atraviesa porque soy una persona, además soy artista, y eso significa que todo te atraviesa. Imagínate un proceso como este, sin duda. De hecho, el disco nuevo creo que tiene una clara incidencia de todo lo que pasé con el disco anterior. Tiene mucho que ver con eso. Yo siento claramente una evolución cuando escucho Fe. Siento una evolución, siento que si bien, porque todas las quiero, no eran mis canciones, de alguna forma se transformaron en un poco mías. Y haber sacado ahora un disco nuevo con 10 canciones nuevas, qué sé yo, lo veo como parte más de un proceso que separarlo tanto, ¿no? Esto es como, bueno, es muy difícil separar las cosas. Sí, no se puede poner tan esquemático, digamos, con la música y con el arte. También te tomaste tu tiempo, porque en general habían sido periodos más cortos entre discos, y acá fueron como 4 años, si no me equivoco. Sí, tal cual. Pasó un montón de tiempo. Bueno, la pandemia fue una de las culpables, porque este disco salió en 2020,
como cuando nadie sacaba discos, porque por lo menos discos físicos, ¿no? Salía a hacerle promoción, la película, todo eso fue súper demandante, ¿no? Después, por otro lado, vino, bueno, que eso me abrió un montón de exposición y trabajo y qué sé yo, entonces el 2022 medio que estuvo marcado por eso. Yo tenía ya las canciones para el disco, teníamos las ganas de hacerlo, pero faltaba como apuntalar cuál iba a ser el plan. También pasó que se sumó Sony Music Publishing a mi trabajo y eso también implicó, bueno, un tiempo de empezar a conocernos. Cuando uno empieza como a desarrollar un trabajo con diferentes actores y entran más actores en la escena, todo lleva un poco más de tiempo, ¿no? Se tiene que como integrar y un poco aceitar el proceso. Así que, y del año pasado, que era el año para sacar el álbum, finalmente, bueno, pasó que yo tuve una situación de salud y tuve unos meses de quietud, y bueno, obviamente en ese proceso no podés sacar un álbum cuando estás quieto, tenés que estar disponible para moverlo, así que finalmente salió en noviembre del año pasado, sí me tomé un tiempo, pero no porque no estuvieran las canciones ya estaban, fue por todo esto que les comento. Y que me llamó mucha atención porque es algo que acá a veces nos sucede que lo consultamos. El arte del disco, todo el tema del bordado, te he escuchado por ahí en otras notas que todo es de verdad, que te han hecho camisas y vestuario para los shows y para los recitales bordados reales, y que las fotos no es todo Photoshop. Y medio que se va perdiendo a veces todo eso del arte de los discos con el tema de lo digital. Nada, un poco como si fue tu decisión, si trabajaste con alguien más en todo el arte del disco nuevo. Bueno, sí, fabricar objetos tangibles es una quijotada, pero yo soy romántica, soy pisciana, romántica, todo así sensiblera, y me gusta tener cosas así, cuando uno termina un trabajo, qué lindo que es tenerlo como en la mano, ¿no? Uh-huh. Concretamente, con este disco es la primera vez que nos asociamos con un sello de allá que se llama Little Butterfly Records, que vienen trabajando muy bien las ediciones físicas, los vinilos. Sí, la verdad que sí. Y si bien yo el álbum anterior lo había editado a través de Bizarro, bueno, como la edición del disco fue a través de Altafonte, estaba Sony Publishing en el medio, bueno, decidimos como trasladar la edición física solamente a Little Butterfly y trabajarlo ahí con ellos. Mirá, estuve mucho tiempo pensando en cuál era el arte para este disco, charlando con el equipo, y después me doy cuenta de qué interesante que es cuando uno se junta con otros artistas para que te den su visión de las cosas, porque una vez tiene como el elefante en el dormitorio y no lo ve. Uh-huh. Estás tan inmerso, tan metido en tu propia mente, en tu propio trabajo, en tus pensamientos, en tus sobrepensamientos, que se vuelve un poco complejo. Concretamente lo llamé a Brian Ojeda, que es argentino, pero está en Uruguay ya hace muchos años, que es un pibe, fotógrafo, un artista genial. Le conté cuál era mi momento, le conté lo que estaba pasando, le conté lo que había hecho, le conté lo que tenía ganas, lo que me imaginaba. Le mostré el disco, le hice escucharlo, y él me planteó la idea de todo este trabajo artesanal y este camino artesanal, de haber construido mi mirada sobre el mundo, de haber hecho un camino imperfecto, pero a la vez propio, único, y me planteó la idea del bordado y me fascinó desde cero, porque dije, es genial, por lo único que es cada puntada, o sea, no hay puntada igual de forma artesanal, casera, ¿no? Y esa imperfección es parte del arte, es parte de un camino de cada uno de nosotros en nuestras vidas. ¿Qué tal, le digo, si abrazar eso y sumarlo a la cara, como a lo que se muestra visualmente de las canciones? Al final, Florencia Gómez de Salazar, que es otra artista también uruguaya, que se encargó de todos los bordados, las camisas de los shows, me armó como un cuadro gigante con todas las pruebas, ensayos y errores que hizo para trabajar la foto de portada que estoy tomando, es tal cual, la foto de lo que se ve es totalmente real. En la contraportada también es la foto a una tela que ella misma bordó, y así, ¿no? Hay un montón de puntadas por ahí dadas y otras que por ahí quedaron mal, hilos que cuelgan, y eso es todo real. Muy, muy lindo, aparte eso, reivindicar. Yo soy como muy hincha de que sucedan esas cosas, porque no solo como objeto de colección, sino porque el propio artista le pone, ya sea el artista en sí o bueno, el grupo con el que trabaja. Claro, el equipo claro. Artístico, claro, exacto.
Nada, estamos viviendo como una era también en donde estamos bastante regidos por la inteligencia artificial y por las cosas más digitales y qué sé yo. Y bueno, también creo que crece bastante como contraposición el concepto de inteligencia artesanal y creo que nada, que también hay una revolución, una lucha ahí de aferrarse un poco a esto y mantenerse en esta tesitura de decir, bueno, vamos a defender esto también, ¿no? Lo que vos decías, la imperfección, pero me parece que también darlo vuelta, ¿no? Y pensarlo como la perfección de que algo sea único y de que no sea Humano. repetible Tal cual. y no sé, tomar un poco los conceptos de Walter Benjamin en la obra de arte, la era de la reproducción técnica, ¿no? Bueno, Eh, exactamente eso, exactamente. así Sí, que, El arte es imperfecto mm, y eso es lo que lo hace. el humano es Claro. imperfecto y si lo que hacemos nosotros, y es muy difícil que sea perfecto, salvo que hagas una máquina perfecta Sí, que no. no, pero el arte, escúchame, ¿qué hay más imperfecto y único que el arte? Hay tantos artes como personas, Claro. es así. Yo te quería preguntar qué se sintió tener estos invitados de esa talla en el disco nuevo, como Drexler, Laura Canoura, Superbell, que creo que está en la parte de la edición del sonido, y Barrio Luciano Nuevo. arregló cuerdas, las canciones de cuerdas las arregló las cuerdas y dirigió las cuerdas. ¿Y cómo fue trabajar con semejantes invitados? Mirá, fue lo más importante que tiene que ser, natural. Creo que eso es lo más lindo cuando uno trabaja con gente que sabe más que uno, que tiene más trayectoria que uno tiene la posibilidad uno de aprender de esa gente, pero a la vez de forma horizontal, porque qué mejor que eso, somos todos personas y todos estamos más acá, más allá, colegas. En el disco se dio eso, se dio de forma orgánica, que los invitados que están, los colaboradores, están porque tenemos un vínculo personal, Claro. ¿no? Y eso hace que el vínculo musical sea posible. Para mí, que soy así, que soy medio vieja escuela, que colaborar con alguien implica poderme sentar a charlar y conversar y que me cuente sus cosas. En el caso de Laura, es una de mis amigas queridas y admiradas, pero una amiga con quien me hablo muy seguido. De hecho, esta mañana nos estábamos mensajeando, sabe que estoy por acá y me estaba preguntando cómo estaba todo. Rally Barrio Nuevo, lo mismo, un amigo. Estuvo en el Solís que presentamos este disco en junio, estuvo por allá, cantó. Estuve yo acá en Buenos Aires cuando vino al Conex en marzo, después se fue a Montevideo a tocar y estuve. O sea, esto tiene que ser de ida y vuelta. Y creo que eso es lo que hace que después sea natural compartir música. Si vos podés compartir con una persona valores, es muy probable que puedas compartir tu arte. Claro. hermoso. Bueno, entonces recordamos a la gente que el sábado 18 de octubre a las 21:30 horas vas a estar en La Carbonera, Carlos Calvo 299, San Telmo, Ciudad de Buenos Aires. Y bueno, vas a estar en formato trío ahí, ¿verdad? Sí. Yo estoy desde el lunes, pero ahora el sábado mismo llega la banda. Así que va a estar Guillermo Berta, batería, Santiago Miraglia, teclados, acordeón, dirección musical. Nada, contentísima porque son mis amigos, son parte de la banda y dos personas que quiero mucho y con quien me entiendo sin mirarme. Entonces el show tiene también eso de que es súper completo porque suena muy bien, muy potente, muy parecido al álbum, eso está bueno. Ujú. Y nada, y creo que es una linda manera de que la gente que por ahí no ha escuchado nada de este disco se venga a La Carbonera el sábado. ¿Vas a hacer va a ser exclusivo del disco nuevo de Fe? ¿O vas a hacer un poco, o sea, si bien vas a tocar el disco, un poco de recorrido por el resto de tus otros 3 discos? Sí, me gusta como pensar en esto como un recorrido de la discografía o de lo más destacado, pero haciendo hincapié en el último álbum por cuestión Claro. lógica, que es lo que venimos haciendo en los shows también en Uruguay. Porque bueno, por ahí es lo que más nos entusiasma hacer y cantar y tocar y presentar, pero después hay canciones que obviamente las tenemos que cantar porque es obligación casi. Sí, claro. Bueno, atentos entonces al sábado, unas ganas bárbaras de ir a verte, de escucharte. Y bueno, nada, nuevamente te agradecemos que te hayas tomado el tiempo de charlar con nosotros. Imaginamos que también estás un poco saturada de un montón de entrevistas una tras de otra, pero bueno, nada, siempre es un placer hablar con gente como vos y de poder difundir un poco
la cultura rioplatense y también invitar a que nos salgamos un poco de lo que el algoritmo nos tira constantemente y que vayamos a conocer artistas rioplatenses Sí. y que nos nutran un poco más, como decías vos hoy también. No, la agradecida soy yo por charlar este rato. Además, les agradezco que se hayan tomado también el trabajo de mirar el documental, de charlar de eso, está buenísimo. Ojalá que la gente nos acompañe y bueno, nada, que nos veamos pronto también por aquí. Bueno, quedan todos más que invitados entonces para el sábado 18 a las 21:30 horas en La Carbonera, ahí en San Telmo. Y bueno, te agradecemos mucho, Florencia, y nos vamos a ir escuchando ahora Las Vueltas, que es uno de los temas del último disco de Florencia. Muchísimas gracias. A ustedes.